días, son las 6 de la mañana de este martes 28 de abril de 2015, esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Otra vez paralizada Bogotá. Ya no es por las manifestaciones de Petro, ya no es por el día sin carro, ahora es por los maestros. Y uno se pregunta cuándo puede trabajar esta ciudad. Una ciudad que tiene además los problemas de movilidad que tiene y los sobrecostos que eso le implica al trabajo en Bogotá, pues afectada por estas manifestaciones y por estos hechos. Bogotá es una ciudad en crisis, en crisis. Hablaremos con el doctor Guillermo Botero, presidente de FENALCO y miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, sobre estos temas dramáticos. Ayer hubo una tormentosa y lamentable sesión en el Congreso de la República sobre el tema de la nueva política que hay en Colombia. A propósito de la reelección se armó todo un debate sobre toda la estructura política del país y sobre su estructura judicial. Hablaremos también con uno de los principales exponentes del viejo Consejo de Estado, el que está en vísperas de desaparición, con Marco Antonio Velilla. Hablaremos de la reforma judicial en la reforma al equilibrio de poderes. Ahora están descubriendo cosas raras, que FECODE es un fortín político, pero lo ha sido desde hace mucho tiempo. Y FECODE es uno de los sindicatos más beligerantes y más duros que ha tenido el país, y en la junta directiva están representantes de todas las tendencias de izquierda. Se sabía hace mucho tiempo, pero ahora lo descubren. Cuando están en huelga los maestros y cuando ponen en jaque al señor Santos, entonces ahora sí descubren la naturaleza política de izquierda de FECODE. Las protestas raciales en los Estados Unidos están de regreso. Tuvieron que decretar el toque de queda en Baltimore. Otro incidente con un negro que cayó en manos de la policía ha motivado estos disturbios que generan una situación muy compleja en los Estados Unidos. El magistrado Pretel levanta otra vez la polvareda sobre la elección de Iguarán. Es que lo que se ha dicho siempre es que Macaco y otros bandidos de estos paramilitares lograron torcer la elección que iba a ser para Pretel. Estaba todo convenido para que fuera para Pretel, y de pronto dieron un viraje en la Corte Suprema de Justicia y apareció la candidatura de Iguarán. Se dice que a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia les pagaron una plata grande, importante. Pretel ahora lo dice. Pretel, que fue el vencido en aquella época y que guardó silencio durante tanto tiempo. Es que la gente se calla cuando no corresponde. Era Macaco el encargado de reclutar los fondos, una historia antigua que no ha sido confirmada. Apuñalado sacerdote cuando oficiaba la Santa Misa en Santa Rosa de Osos. Esto pues es un hecho dramático. En plena misa llega un adolescente que está narcotizado, no se sabe si ebrio también, y le mete unas puñaladas. Por fortuna el sacerdote se salvó, pero se comprobó que el adolescente ya había intervenido en el asesinato de otro cura antes y estaba en libertad. Bueno, entonces, ¿qué cabe agregar sobre eso? Se cumplen 20 años del proceso 8000. Ay, si recordaremos el proceso 8000, lo que pasó con el proceso 8000. Fernando Botero le contó íntegra la verdad al país, de arriba abajo, y cómo había sido la participación suya, porque en primer lugar es una confesión, y una confesión plena,
y cómo había sido la participación de Samper y de todos los miembros del comité de agenda, entre ellos Rodrigo Pardo, quien fue hasta hace poco director de noticias de RCN Televisión, y de Juan Fernando Cristo, el actual ministro del Interior. Todo lo contó Fernando Botero. La historia está escrita, pero había que tapar y tapar y tapar, y taparon el proceso 8000 para desgracia del país, porque el país debía enfrentar su suerte. El narcotráfico es el gran problema de la nación, y los narcotraficantes llegaron a elegir a un presidente de la República, Ernesto Samper Pizano. Lo eligió el narcotráfico. Esto ocurrió hace exactamente 20 años. Pues ahora estamos de vuelta con el problema del narcotráfico, porque Juanpa resolvió utilizar a su ministro de Salud, porque aquí a todos los utilizan y todos son unos idiotas útiles que se dejan utilizar, para decir que es que el glifosato tal vez produce cáncer, y que entonces separan las fumigaciones aéreas, que de hecho están paradas hace mucho tiempo. De hecho, ahora entonces tienen la disculpa para no hacerlas, y la disculpa cuando aparezca la nueva estadística sobre siembras de coca en Colombia. Lo hemos dicho en la hora de la verdad muchas veces y lo repetimos. La sorpresa que nos vamos a llevar. Pero justificación, no es que es para evitar el cáncer entre los narcotraficantes y entre los sembradores de coca. Ese cuento, en los Estados Unidos se utiliza el glifosato en todos los cultivos. En el Valle del Cauca se utiliza el glifosato en grande escala para los cultivos de azúcar, pero ahora hay que pararlo es en las fumigaciones aéreas para darle gusto a las FARC. Desde luego, la obsesión por la paz es una obsesión enfermiza. Bueno, las obsesiones son enfermizas, como la de Obama por hacer la paz con Irán. De lo que no se da cuenta Obama y no se da cuenta su secretario Kerry, que tiene por ahí la agudeza mental de Obama, es que cada paso que dan hacia la paz con Irán es una posición que le quitan a Israel, que es el muro de contención que tiene los Estados Unidos en el Oriente contra las avalanchas comunistas y árabes del islamismo extremo. Golpear a Israel no es la mejor idea. Al señor Kerry y al señor Obama habría que decírselo. Miren ustedes lo que son las cosas de la vida. La reforma tributaria está pendiente del voto del magistrado Pretel. Y ahora, ¿cómo va a votar el magistrado Pretel sobre la exequibilidad o inexequibilidad de la reforma tributaria? Brutal revaluación del peso. Nadie puede explicar por qué. Sale por ahí uno de estos genios y dice que eso se debe al aumento del precio del petróleo. ¿Qué tiene que ver el aumento del precio del petróleo con que haya en Colombia muchos o pocos dólares? ¿Qué tiene que ver? Nada. Palabrería. Alguien está metiendo dólares en grandes cantidades en el circuito. Ahora dicen que son los bancos extranjeros los que están vendiendo los dólares. ¿Y como por qué están vendiendo dólares los bancos extranjeros? Que lo expliquen. Nosotros insistimos en la tesis de que puede ser directamente el gobierno y Ecopetrol para comprar voluntades, para repartir mermelada. En todo caso, el dólar está a 2.412 pesos y estaba a 2.700 pesos hace menos de un mes. ¿Quién planea así un negocio? ¿Quién desarrolla un negocio de exportaciones si no sabe a cómo le van a pagar el dólar? Pero el gobierno se queda callado, el Banco de la República también se queda callado y no sabemos quiénes son los que están manipulando el mercado de los dólares. Toque de queda en Baltimore, lo dijimos y es para repetirlo por la importancia que la noticia tiene. En Nepal,
estaban esperando este terremoto desde el año de 1930. Los científicos lo estaban advirtiendo y Nepal no había tomado ninguna preparación para el caso de un siniestro de esta naturaleza. Nepal es un pueblo muy pobre, pero además muy improvidente. Esto estaba cantado desde hace casi un siglo. En todo caso, qué horror, qué sufrimiento el de esa pobre gente. Cientos de muertos en Nigeria, en Damasak, una ciudad de ese martirizado país, obviamente causados por Boko Haram. Y hay un estudio en los Estados Unidos supremamente revelador. Los niños a los que se les lee en el hogar son niños que tienen un desarrollo mental muy superior y completamente diferente a los niños que no tienen ese auxilio. Por Dios, léale a los niños todos los días, léales un buen cuento, léales, acostúmbrelos al mundo maravilloso de los libros. Ya está probado científicamente, pues lo que estaba advertido por la práctica hace cuántos años, miles de años tal vez, que los niños al contacto con la lectura tienen un gran desarrollo intelectual. Y Hoy en la Historia recordaremos los últimos días de Benito Mussolini, que fue muerto un día como hoy después de que lo capturaran los partisanos italianos, partisanos en su mayoría comunistas. A este socialista reclamó ser socialista hasta los últimos minutos, Benito Mussolini, el Duce. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, una recomendación del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, despertó por fin a funcionarios estadounidenses y le subió el tono a un debate que es de vieja data, ¿no? El ministro recomendó suspender de manera inmediata el uso del glifosato en operaciones de aspersión aérea para la erradicación de la droga, el principal combustible, ¿no?, de las FARC. Esta recomendación está basada en un informe de la Organización Mundial de la Salud en el que se afirma que el glifosato podría, y hago énfasis en la palabra podría, es una posibilidad, pero no hay certeza, causar cáncer cuando hay una exposición permanente con el plaguicida. Para ser más concretos, ubicaron este plaguicida en la categoría 2A, en donde se indica que probablemente es cancerígeno, aunque aclara que hay una limitada evidencia de una asociación con cáncer, sin descartar, dice la OMS, otras causas al azar o errores de investigación. Es decir, sí, pero no, pero quizás, y por si acaso Colombia suspende las aspersiones, algo que cuestionó fuertemente el actual subsecretario para Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos, William Brownfield, quien dijo que no solo existen evidencias de esta probabilidad que no existen evidencias de esta probabilidad que maneja la Organización Mundial de la Salud, sino que insistió en mantener las fumigaciones, por lo menos, dice él, hasta que llegue un eventual acuerdo final en La Habana. Este funcionario para asuntos antinarcóticos, que fue en otra época embajador en Colombia, recordarán, él dijo que las FARC siguen siendo una de las más poderosas organizaciones narcotraficantes del mundo, que aunque durante un tiempo la erradicación en Colombia estuvo más o menos estable, en este último informe que aparece y que no han acabado de analizar, se muestra un aumento en los cultivos de coca en Colombia y que eso produce muchas divisas para las FARC. Una narcoguerrilla que cada vez parece más poderosa. Ayer precisamente el propio ministro de Defensa denunció una alianza entre las FARC y las bandas criminales en Nariño tras la incautación de 1 tonelada de cocaína cerca de Tumaco. La pregunta es, ¿cómo va a luchar Colombia contra las drogas si se elimina las fumigaciones? Montserrat, ya habían eliminado la extradición. No hay extradición a los Estados Unidos. De hecho, está eliminada la extinción de dominio, complicando la ley
que dictamos en el año, o que contribuimos a que el Congreso expidiera en el año 2002, y que en parte redacté de mi puño y letra, para combatir con los capitales, que es lo que los mueve. Es la causa eficiente del narcotráfico, es la conformación de capitales, el dinero. Entonces ahí bajan la guardia. Y habían bajado la guardia casi totalmente en la erradicación de cultivos ilícitos. Había que justificarla. Es que Montserrat, por Dios, no hay que ser ingenuos. Eso es Juanpa buscándole una justificación a lo que se viene, que son las cifras sobre siembras de coca en Colombia. Cuando salga la gran cifra, saldrá Santos. Es que yo he preferido la salud de mi pueblo, y por eso, ante la amenaza del cáncer, he ordenado que se restrinjan las fumigaciones. Eso es una pura disculpa, Montserrat. Eso es para darle gusto a las FARC, que tienen ese negocio, que están asociadas con las BACRIM. Uy, hizo ese descubrimiento, ministro de Defensa. Sí. Uy, doctor Pinzón, no me diga, pero ¿cómo hizo? Me imagino que utilizó la inteligencia militar durante años para que llegara a esa conclusión. ¿Qué hombre tan perspicaz es usted, ministro? Cada vez me está desconcertando más, señor ministro. Por favor, seamos serios. La alianza BACRIM-FARC es tan antigua como la existencia de esas dos organizaciones en el negocio. O se matan o colaboran, sí, una de dos. Y entonces a veces prefieren colaborar, en otras se matan, como por cualquier reparto de un botín. Claro. Pero están en el mismo negocio. Socios. Claro. Sí. Socios. Son de la misma familia. Claro. Son de la misma familia. Dice este oyente que firma como la tenaza en el chat, dice: el glifosato produce cáncer, pero en el bolsillo de los narcotraficantes. Orden desde La Habana. Pero por supuesto, esto es para, como están en plan de darles contentillo y decirles, bueno, pues es que hemos sido como duros con ustedes a raíz de los muertos en Buenos Aires, Cauca. No, pero no es para tanto, no lo tomen a mal. Mire, les vamos a quitar las fumigaciones con glifosato. Sean queridos, sean buenas personas con nosotros. Eso es lo que dicen de la Calle y Jaramillo y el general Mora. No se enojen que les vamos a dar de regalo el levantamiento definitivo de las fumigaciones con glifosato, que es a lo único que le temen en punto del desarrollo del negocio, a esas fumigaciones. Y esa fue nuestra gran herramienta en el gobierno del presidente Uribe para atacar y para volver pedazos a todas estas mafias narcotraficantes. En un solo año, en el primer año de 140.000 hectáreas pasamos a 70.000. En un año. Eso se iba a acabar. Hasta que vino pues mi sucesor, el doctor Sabas, y le dio los 5 kilómetros de profundidad en la frontera con el Ecuador de ventaja a los narcos, y volvió eso pues a crecer y en fin. Pero hay mal que bien estaba contenido el número de hectáreas. Ahora se disparó el Catatumbo, el Putumayo, el Caquetá. ¿Por qué mataron a los soldados en Buenos Aires, Cauca? Porque se metieron a uno de esos santuarios de siembra de coca. Ese es el tema. El tema es la coca. La cocaína es el combustible que alimenta todas las guerras, lo dijo Álvaro Uribe Vélez. Y ahora, a través del Ministerio de Salud, están haciendo esta fantochada, esta pantomima, para justificar el que se acabe con una fumigación que es lo que los contiene. De manera que ya otro regalo para las FARC. Otro regalo. No hay extradición, no hay extinción de dominio, no hay fumigación. Lo único que falta es que la vuelvan obligatoria. Más o menos, diríamos, parodiando cierto chiste inglés de hace mucho tiempo. William Calderón. Buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 28 de abril del año 15. Son exactamente las 6:23 de la mañana. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, aseguró que las FARC quieren incidir en la Constitución. Las FARC, con habilidad, están induciendo al gobierno a romper la Constitución, la misma Constitución que Iván Márquez quiere derrotar.
Pregunto, solo pregunto. ¿Es cierto que el gobierno está considerando la propuesta de un referendo que otorgue facultades al jefe de Estado para adoptar la justicia transicional, que se aplicaría a guerrilleros, miembros de las miembros de la fuerza pública y a todos aquellos que tengan responsabilidad en delitos relacionados con el conflicto armado? Dijo el jefe del Ministerio Público que si ese es el caso, sería un grave error, con todo respeto. ¿El gobierno quiere una ley habilitante? ¿Un referéndum facultatorio? Esa hipótesis es el cambio equivocado, y agregó, sería un grandísimo error histórico confundir consenso con mayorías en un referéndum. Eso profundizaría las heridas y la unidad nacional. Manifestó que el marco jurídico para la paz es el Congreso y no el presidente, el encargado de expedir las leyes de justicia transicional. Tenemos fundamento para preguntar, desde finales del año pasado se ha propuesto un referendo en materia de justicia transicional, adoptando decisiones importantes como las relacionadas con las penas que deben cumplir quienes han perpetrado masacres o secuestros. Si ese es el caso, el presidente tiene todas las facultades para suscribir acuerdos con las FARC. No necesita más facultades. Esas facultades distinguen el orden constitucional y son una sustitución de la Constitución. Doctor Londoño, pues yo creo que aquí estamos es, como lo dice el señor procurador, como el chapulín colorado. Si no quieren queriendo. Bueno, en parte entendimos y en parte no entendimos la noticia, pero eran las declaraciones que daba el Procurador General de la Nación en Valledupar y que explican el porqué, la furia de Juanpa contra el Procurador y por qué, a través de magistrados como Alberto Yepes, Guillermo Vargas Ayala, Lucy Janet Bermúdez, está adelantando una tarea para buscar la mayoría necesaria para destituir al procurador, porque así es Juanpa, lo que le estorba lo saca del camino, y al procurador le estorba, y le estorba el procurador porque dice cosas como estas y pone a reflexionar al país, de manera que referendo como ley habilitante para darle facultades al presidente Santos para que desate los nudos gordianos que se oponen a la famosa paz que él menciona con las FARC. El discurso del procurador está ya en la página de la Procuraduría General de la Nación y lo traeremos a la nuestra. El Procurador General de la Nación otra vez llama a la reflexión al país. Ángel Henao. Doctor Londoño, hablemos un poco de la conferencia de no proliferación nuclear, y es que ayer Irán protagonizó esta conferencia que arrancó ante la expectativa de un inminente acuerdo entre Washington con Teherán, pero también con fuertes dudas sobre el compromiso de las potencias atómicas con el desarme. El ministro iraní de Exteriores y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, han expresado que se está más cerca que nunca de conseguir un acuerdo completo entre ambos países, y además han defendido esta iniciativa asegurando que de llegar a buen término con los acuerdos, el mundo estará en un lugar más seguro. Pero bueno, a pesar de la aparente euforia del mundo por estos acuerdos, bastantes analistas internacionales y líderes alrededor del mundo se muestran más bien muy preocupados ante este viraje de la política exterior de los Estados Unidos frente a Irán y de las grandes repercusiones que este hipotético acuerdo tendría y ya está teniendo en las relaciones entre Estados Unidos con Israel. Y es que recordemos que históricamente Estados Unidos e Israel han sido aliados política y sobre todo militarmente, e Israel ha sido el principal contrapeso en Oriente Medio frente a grupos radicales islamistas y antidemocráticos. Así que preocupa bastante, doctor Londoño, que Estados Unidos esté perdiendo a su principal aliado en Oriente Medio, y más ahora cuando grupos como Estado Islámico y Hezbollah siguen amenazando la seguridad del mundo.
Y bueno, ante este protagonismo de Irán en la conferencia, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ya ha reiterado sus críticas al pacto y afirmó que seguirá presionando al gobierno de Estados Unidos para que busque un mejor acuerdo. Bueno, esa es la situación. Obama está tan obsesionado por el acuerdo con Irán como Juanpe está obsesionado con el acuerdo con las FARC. Lo quieren sacar a toda costa y de cualquier manera y a cualquier precio. Y en el caso de Obama, ese precio es la paz del mundo. Irán con una bomba atómica y el mundo está en el infierno, Y la guerra nuclear es una posibilidad real después de tanto tiempo de que la veíamos tan lejana, desde la caída del muro de Berlín y desde la desaparición de la Unión Soviética. Se vuelve real por estos cuentos de Kerry y de Obama con Irán. Eso es lo que está sucediendo. Y más lejos, cada vez más lejos del único aliado confiable, serio, de verdad aliado, que es Israel en el Oriente. Pero eso es la política del señor Obama y la política del señor Kerry, que no sabe dónde están parados. Y si no sabe dónde están parados allá, ¿qué sabrán de lo que está pasando en Colombia? Válganos Dios. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana con los ojos puestos en la OCDE, ese selecto grupo de 34 países en el que el gobierno quiere meterse, empeña a meter a Colombia, sin considerar mucho los costos de país que implica estar allí. Parece que falta avanzar mucho, pero mucho, y darle todavía mucho gusto a ese selecto club que presentó ahora un paquete de 32 recomendaciones para ajustar las políticas del agro colombiano. Y es que entre esas 32 recomendaciones hay una que nos ha llamado mucho la atención. La OCDE recomendó eliminar de manera total los subsidios al sector agropecuario. Es una muy curiosa sugerencia, cuando sabemos todos que son esos subsidios al campo lo que le permiten, por ejemplo, a Estados Unidos tener el campo que tiene. Y es que hablo de Estados Unidos porque es el agro de ese país pues del que debemos defender al agro colombiano, mientras que de Estados Unidos nos mandan productos agrícolas producidos bajo subsidio. La OCDE pretende ahora que en nuestro país se eliminen por completo los subsidios al agro colombiano. Suponemos que frente a estas propuestas el gobierno y el mismo Congreso de la República pues debatirán sobre su conveniencia, pero la pregunta que queda, doctor Londoño, es ¿hasta dónde será capaz de llegar este gobierno bajo el mandato del presidente Santos con tal de lograr una credencial en la OCDE? Y la otra pregunta, ¿qué pasará o qué pasaría si el gobierno no acoge recomendaciones como esta, la de eliminar los subsidios del campo? Mucha atención la que le vamos a poner a este tema, porque seguro van a venir unas reformas muy calladitas que pueden terminar de quebrar al campo colombiano. Así pues que las recomendaciones de la OCDE, muy preocupantes algunas de ellas. A la pregunta que usted hace yo le contesto. No reciben a Colombia en la OCDE. A la OCDE le importa un pito recibir o no recibir a Colombia. Pero si Colombia quiere entrar a la OCDE tiene que pagar el precio. Y el precio es múltiple. Sobre esto hay que hacer un inventario claro, porque Santos nos va a llevar a esta locura, a posar de país rico con unos costos inmensos, como este, de quitarle los subsidios al campo cuando está compitiendo el campo colombiano en una economía abierta con los productos agrícolas más subsidiados del mundo, que son los de los Estados Unidos y los de Europa. No se le olvide que Europa es campeona en subsidios. Y entonces aquí estamos comiendo quesos europeos, quesos daneses y quesos suizos y quesos de todas partes de Europa que vienen con unos subsidios gigantescos. Y la recomendación de la OCDE es que acabemos con los subsidios. ¿Por qué no le recomienda lo mismo a Estados Unidos y a Europa? Pues porque sabe lo que le contestan allá. Nos vamos para los Estados Unidos, donde hay temas supremamente importantes que tratar. Buenos días, Cristina Londoño. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, hoy definitivamente toca empezar hablando de la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, al ladito de Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Y es que Baltimore está literalmente ardiendo. La ciudad amanece desolada, las escuelas cerradas.
bajo estado de emergencia. El equipo profesional de béisbol, los Orioles, cancelaron sus partidos y esta noche a partir de las 10 de la noche hay toque de queda para los adolescentes a partir de las 9 de la noche. Esto lo decretó el gobernador Larry Hogan. Todo después de una violencia impresionante. Las imágenes de verdad que son devastadoras. Se desató esta violencia ayer en la tarde tras el funeral de Freddie Gray. Este era un joven de 25 años, un afroamericano, que murió estando bajo custodia de la policía. Imágenes muestran el momento de su arresto el pasado 12 de abril. Parece que le pegaron o algo raro pasó en el momento del arresto. No podía mover las piernas, lo suben a la patrulla de la policía. La policía acepta que no le pusieron cinturón de seguridad y él muere una semana después de una lesión gravísima en la espina dorsal. El incidente está siendo investigado. La policía de Baltimore pues ha recibido una cantidad de amenazas, pero la propia familia de Freddie Gray había pedido que ayer el funeral fuera pacífico y le había pedido a la comunidad que se manifestara exigiendo justicia para Freddie Gray, pero en paz, en calma. La causa, al parecer, la causa de Freddie Gray, o se aprovecharon de la tensión racial. Es imposible analizar esto, cada persona sacará sus conclusiones, pero parece que la causa definitiva se la tomaron vándalos, verdaderos salvajes, muchos de ellos adolescentes. Como les digo, las imágenes son impresionantes. Le tiraron piedras, le tiraron ladrillos a la policía. Hubo 15 policías heridos, 2 de ellos siguen hospitalizados y ya se habla de por lo menos 31 arrestos. Las imágenes nuevamente impresionantes. Se ven estos muchachos corriendo por las calles de la ciudad, quemando carros de la policía, e incluso se meten a un mall, a un centro comercial gigantesco, y se ven salir algunos de estos jóvenes o algunas de estas personas como si se llevaron un estante entero de ropa, se robaron lo que podían, lo que encontraban a su paso, quemaron además y saquearon una farmacia CVS. El gobernador y la alcaldesa están diciendo que esta violencia no la van a tolerar, están pidiendo ayuda y refuerzos a unos 1.500 miembros de la Guardia Nacional. Más de 300 agentes de otras partes del estado han llegado a Baltimore a ayudar a calmar la situación que se teme se pueda empeorar nuevamente esta noche. Esto tras unos incidentes muy parecidos en Missouri, en Ferguson, Missouri, después de también la muerte de otro joven afroamericano a manos de la policía, pero en ese caso, tras una investigación, el policía fue absuelto de culpa porque dijo que el joven se le estaba abalanzando. En este caso, pues también estamos esperando una investigación, el gobierno federal la está realizando, pero una de las cosas que más preocupación está generando es que la policía de Baltimore ha dicho que ha recibido información. Distintas fuentes le han confirmado que hay 3 pandillas que son las más digamos sanguinarias y peligrosas y operan en todo el país. Son pandillas afroamericanas. Una de ellas se llama The Black Guerrilla Family, la guerrilla negra, los Bloods, los sangrientos, y los Crips. Se dice que esos 3 grupos, esas 3 pandillas habrían hecho un pacto para matar policías a lo largo y a lo ancho del país. Esto se llama una alerta azul. Esta información es tan preocupante que incluso la policía de Los Ángeles le ha ordenado a sus agentes que antes podían salir solos a patrullar las calles, que de ahora en adelante, mientras se aclara si este Blue Alert es una realidad o no, pues que tienen que salir en parejas. Nuevamente la tensión racial se desata en los Estados Unidos. Hay analistas que dicen que esto era simplemente una olla de presión a punto de estallar, porque la policía claramente ha sido más fuerte, más dura y a veces abusiva contra las personas de la raza negra,
y que ahora, como las cámaras están en todas partes y todos los incidentes acaban grabados, pues están teniendo manera de demostrar que es una realidad. Otros dicen que simplemente lo que les mencioné al principio, vándalos salvajes que se están aprovechándose de situaciones de tensión para desatar estos enfrentamientos masivos que ya han causado destrozos en varias ciudades del país. Anoche incluso aquí en Oakland, California, hubo también incidentes bastante fuertes en protestas de apoyo a lo que está ocurriendo en Baltimore, al otro lado del país. Es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Estos problemas raciales en los Estados Unidos pueden ser gravísimos, pero gravísimos. Y si ya se están organizando para matar policías, pues háganme ustedes el favor de lo que puede ocurrir en ese país si no resuelve rápidamente estas tensiones. Y en un minuto estaremos con el magistrado Marco Antonio Velilla del Consejo de Estado. Tenemos con él temas fundamentales que tratar sobre la reforma judicial que se plantea al Congreso como parte de una reforma al equilibrio de poderes.